Aleluya. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempo Decisivo desde Atomayor, República Dominicana. Como siempre, la compañía de nuestra distinguida y llamada Clidia Figueroa. Buenos días, ¿cómo está Clidia? Buenos días, pastor. Yo estoy muy bien. Buenos días a los amigos, a los hermanos revidentes. Un día maravilloso, un día lleno de bendición. Vive Jesús. ¿Por qué? Quizás usted tenga dolor de cabeza, quizás usted tenga alguna situación. Es posible que usted esté pasando por una problemática, pero eso no hace el día feo. El día es bello, el día es maravilloso. Eso no hace el día maldito, no, el día es bendito. Es un día que ha creado el Señor para ti y para mí. Un día en el cual Dios ya dispuso en su agenda bendiciones a granel para cada uno de nosotros. Así que es un día maravilloso. Aleluya, qué bueno. Realmente a veces no es que nosotros estemos perfectos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. A veces estamos atravesando por algunas situaciones, pero eso no impide que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Estemos contentos, alegres, aleluya, trabajando para nuestros amigos revidentes, la gente que se estará conectando posteriormente y estará viendo estas transmisiones vivo. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Sea Dios bendiciendo su casa, sea Dios bendiciendo su familia, amén, sus hogares. Alabado sea Dios para siempre, con una cobertura especial de nuestro amado Señor, de tu Espíritu Santo, esté protegiendo su vida, su familia. Aleluya, sea Dios supliendo cada una de sus necesidades. Amén. Saludando a la persona que de inmediato se está conectando en el día de hoy. Así y es. Vamos a iniciar, para no extendernos tanto, con una oración de apertura que estará aleluya, dirigiendo nuestra hermana Clidia. Así que tenga gracias, un Dios, día que sea bien bendecido. Amén. Yo invito a los hermanos que están allí. Muchas personas todavía están en su cama y desde su cama a través de su móvil están mirando, pues, están gozando y disfrutando de esta programación, ¿verdad? Allí yo le invito a que usted se ponga en conexión con el Espíritu Santo, con el Señor, y que usted haga esta oración conmigo para que Dios se glorifique, para que Dios tome en consideración, para que Dios haga a través de este programa lo que Él quiere hacer. Eterno Dios, maravilloso Rey de nuestras vidas, en esta bella mañana, Señor, agradecidos de ti, te damos las gracias, Padre Celestial. Oh Dios, y te invitamos, Padre, porque tú debes ser siempre el invitado por excelencia en cada una de nuestras acciones. En esta programación, Dios, te pedimos, Señor, que tú estés al tanto de las necesidades de tus hijos, Señor, de tu creación y de nuestras vidas, Padre. Tú conoces, Dios amado, a la distancia, porque dice la Biblia que tú no eres Dios de cerca solamente, sino que tú eres Dios de lejos, porque tú eres el dueño del universo, el creador de todo lo que hay. Tú conoces, Dios amado, aquellos hogares donde hay necesidad de que tú te glorifiques, Señor, en salud, en finanzas, Señor, en sabiduría, en gracia, en liberación, Padre Santo, en tantas situaciones, Padre. Todo está dispuesto, Señor. Todo lo depositamos en las manos tuyas. Te pedimos, Dios, que tú te llegues, Señor. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo los corazones en esta mañana. Que el pueblo que te sirve se afirme contigo, Dios. Y que el pueblo que no te sirve te busque. Que entienda, Dios, que tu Espíritu Santo, este que convence de pecado, les haga entender a las vidas que sin ti no somos nada. Glorifícate, amado Salvador. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén. qué bueno. Y la gente que se está conectando Aleluya, también puede pedir su oración. Nosotros intercedemos, así como lo hacemos en Matutinos en Pie de Guerra. También podemos orar por algunas situaciones, aleluya, que sean del anhelo de la gente que nos está viendo. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca del ministerio de Jesús en Capernaum. La semana pasada, el jueves, estuvimos hablando del principio, del inicio del ministerio de Jesús. Y hoy vamos un poquito más adelante,
porque el Señor inició su ministerio, pero fue avanzando. Amén, claro. Aleluya. Y en cada uno de su trayectoria, en su ministerio terrenal, hay experiencias importantes que nosotros pues debemos conocer y que debemos compartirla. Nosotros no nos gusta como quedarnos con lo que aprendemos, nos gusta compartirlo, alabado sea Dios para siempre, para que sea beneficio nuestro, pero también sea de beneficio de la gente que nos escucha y de la gente que amén, es el deber de cada creyente, y más cuando hemos conocido que en un momento dado hemos estado del otro lado, viviendo sin Cristo. Ahora que estamos de este lado, viviendo para Cristo, conocemos lo que hay de ambos lados. Se supone que entonces nosotros manifestemos, que hablemos, que divulguemos de las riquezas que encontramos en la palabra de Dios. Y tenemos testimonio de aquellos 4 leprosos que estaban hambrientos, que había una situación, una hambruna acabando con la ciudad. Aleluya. Y estos 4 leprosos se arriesgaron a caminar a ver lo que había, y dada la gracia de Dios que se encontraron con los banquetes, el Señor preparó el ambiente para que el pueblo enemigo escucharan estruendo como de muchos ejércitos que les perseguían, y realmente no había ningún ejército, simplemente así lo quiso Dios. Entonces estos 4 leprosos llegaron donde había mucha comida, donde pudieron abastecerse, habían ropas, trajes y de todo, y ellos se saciaron y guardaban y almacenaban para ellos. Pero en un momento dado, el Espíritu Santo de Dios le encendió el bombillo y les hizo entender que estaban haciendo mal, simplemente pensando en alimentarse ellos y en preparar para ellos para el día siguiente, bueno, sin tomar en consideración las necesidades que tenían otros. Te estoy diciendo que ellos mismos dijeron, no estamos haciendo bien. Y ellos entendían de buenas nuevas. ¿Y nosotros? Ellos estaban pensando en ellos nada más. Nosotros callamos. Sí. Entonces nosotros no podemos callar. O bien podemos callar, porque la palabra dice que todo lo podemos, ¿verdad? Pero que no nos conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Entonces nosotros que hemos conocido al Cristo de la gloria, si Jesús, siendo Dios, avanzó en su ministerio y se encargaba de publicar y de enseñar y de traer la palabra para que la gente supiera cuál era su propósito, hoy día Jesús no está en la tierra literalmente, físicamente, pero tiene aquí sus hijos, sus siervos y sus siervas, y nosotros que hemos conocido la grandeza, lo magnífico que es vivir para Cristo, nosotros hablamos a usted, para que usted también entienda, si usted todavía no ha dado su corazón, no ha puesto su vida en la mano del Señor, para que usted entienda que usted se está perdiendo el más grande de los manjares. Y nosotros deseamos que usted se siente a la mesa con nosotros para alimentarse bien. Bueno, y sobre todo cuando los discípulos nos enseñan que no debemos dejar de decir lo que hemos visto. Así es, y lo que hemos oído. Amén. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Tremenda reflexión la que tú estás haciendo. Sí, es, aleluya. Pero a decir verdad, nosotros tenemos una música de fondo muy linda que pega muy bien con lo que se está celebrando este mes en la República Dominicana. Y actuar, y también a respetar, a cantar, a meditar, y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Aleluya. Tú sabes que la Biblia es la enseñanza de Dios. Así es. Para mí. Y para mí también. Y para el mundo. Y para el universo, para todas las personas. Por alguna razón Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna, no esta vida pasajera que tenemos aquí vamos a decir que 100, 120, 130 años, lo más que exageradamente llegan a 130 años. Bueno, y tú estás poniendo unos límites ya pensando casi en el pasado, pero la Biblia dice, creo que en el Salmo 90, que la edad de las personas son 70 años. Sí, lo más robusto 80, y esto con mucha dolencia, pero el Señor le da privilegio a algunas personas. Amén, alguna exageración prácticamente hiperbólica, porque hay personas que llegan a 100 y pico de años.
Entonces, con esto quiero decir que si usted tuviese la gracia y la bendición. Yo creo que Nicete tiene los 25. Nicete mal contado, de uno cuanto en el freezer, yo creo. Aleluya. Y don Abad tiene unos 100, tiene que tener sus 100 años. Así que, pero puede ser que muchas personas por ahí tengan 120, 125 años. Entonces, si usted tiene esa gracia de llegar y sobrepasar estos límites, aún así, usted debe tener consciente de que esto es pasajero. Ahora, si el Señor nos hizo a nosotros como corona de la creación, para la alabanza de su gloria, Aleluya. ¿qué hace una persona con 90, 95, 100 años y todavía no le ha dado su vida a Jesús? Pues para que usted vea lo que es la carne, que este tipo de personas, si aún todavía tienen lucidez, no desean morirse. Cuando le duele algo, llaman a uno de sus hijos, nieto, bisnieto, un vecino o alguien que está a su cuidado, para que le lleve al médico o para que llame al doctor. Sin embargo, esta misma persona que físicamente no quiere morir, usted le predica el evangelio y le dicen, todavía no, más adelante. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el más adelante? Cuando esté ya en el cadáver. No, se está esperando morir para cuando no haya tiempo. Amén. Bueno, Aleluya. ese riesgo que corren muchas personas cuando no se lavan ni se arrepienten, alabado sea Dios para siempre, porque para Así eso es. el Señor nos trajo a este mundo, nos colocó aquí después que Adán falló en el Edén, aleluya, y defraudó a Dios, podríamos decir, Definitivamente. cayendo en el Claro. pecado. Entonces Dios hace una provisión con el propósito de restaurar y Amén. rescatar al hombre del pecado que separó al hombre de Dios. Porque Así no es. fue Dios que quiso separarse del hombre, sino que el Amén. hombre se separó de Dios cayendo en desobediencia cuando quebrantó los mandamientos y los principios que Amén. Dios le dio en el Edén. Muchas personas, medio rebeldes, por no decir completo, dicen, pero si Dios sabía todo lo que iba a acontecer, ¿por qué Dios permitió? Dios no es responsable de nada, de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de nosotros, los seres humanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Santo Dios. Debemos entender que cuando la palabra del Señor dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Es no un está privilegio. hablando un privilegio y no está hablando de un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Está hablando de que somos hechos a su imagen y semejanza, porque Dios nos ha hecho con sabiduría. El Señor nos ha dado capacidad e inteligencia. Razonamos. Razonamos. Entonces, el Señor, la palabra dice, bien explícito está en la palabra, cuando el Señor le muestra al primer hombre, a la primera pareja que puso allí en el huerto del Edén, Aleluya. lo que debían tomar y lo que no debían tomar, y le explica el por qué. Santo. Entonces, siendo que tenemos sabiduría, siendo que Dios, óigame, digamos que aquí haya un niño, el abanico está puesto, y usted le dice a ese niño que no toque el abanico porque puede cortarle un dedo, entonces el niño en su inocencia puede ser que vaya a tocarlo, puede ser que un adulto debe estar pendiente, pero si ya a mí, como adulta, que yo tengo conocimiento, que yo sé lo que puede suceder, yo creo que en este caso no es ni siquiera necesario que usted me diga, porque yo tengo conocimiento, sabiduría, inteligencia suficiente para entender lo que puede pasar si yo voy y meto la mano allí en el abanico. Aleluya. Entonces Dios le mostró, Dios le habló a aquella pareja y le mostró, pueden comer de todos los árboles que están, más específicamente no lo toquen. ¿Por qué? Le explicó el por qué. Quiere decir que el acontecimiento del pecado, la entrada del pecado, la llegada del pecado, no es responsabilidad de Dios. Bueno, a decir verdad, a veces uno se pregunta por qué Adán cayó en el pecado. Claro, sabemos que fue a través de Eva, pero realmente nosotros vemos, como tú estabas haciendo una analogía, cuando a un niño, por ejemplo, tú le dices, mira, ahí hay una corriente eléctrica, no te acerques ahí. Así es. A veces él va y entonces recibe corrientazo. el daño. puede causar la muerte. Partiendo de la inocencia del bebé y el estado de inocencia que vivió Adán en aquel tiempo, uno podría decir, bueno, a Eva le pasó porque vivía en la época de la inocencia, como le pasa a un niño, pero yo pienso que había una distinción entre esa etapa de la inocencia y la Claro. inocencia de un niño. Por eso cuando puse el niño me puse a mí. Aleluya. Porque un niño no tiene la capacidad que tengo yo. Si yo tengo conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios me dio este entendimiento. Porque Dios me dio la capacidad de entender
Como lo hizo con ¿Dónde Adán está el peligro? y como lo hizo con Eva. Como lo hizo con Adán y con Eva. Para que ellos Y pudieran aún así, asimilar. detallándole específicamente lo que debían y no debían hacer, ellos hicieron lo que ellos quisieron. Aleluya. Entonces ahí es que viene la situación del pecado. O sea, Pero que yo Dios pienso no es que de responsable. algún modo no deja de ser una bendición y más cuando la Escritura dice que todo lo que Dios lo hizo bueno. Así O sea, es. el Señor no nos hizo a nosotros como un robot, como un autómata programado para una Amén. cosa, sino que nos dio libertad, nos dio Ese libre libre albedrío. albedrío para que de forma espontánea Y para que voluntaria. tomásemos decisiones sabias. Aleluya. Porque también puso el principio de sabiduría. ¿no? Amén. Así Santo es. y querido. Y Qué fíjese bueno. que Dios en su infinita misericordia, aun cuando el hombre falla, que Dios va y se encuentra. Oye, qué privilegio tenía Adán de reunirse personalmente con el Señor Santo. y hablar con Dios cara a cara. Cuando Dios va en busca de su amigo Adán para tener conversaciones con él, ya Dios sabía, porque Dios sabe todas las Pero cosas. ese privilegio que tuvo Adán fue el privilegio que tuvieron los discípulos. Amén, con Jesús. Ellos no se sentaban a la mesa Con con él Jesús. y podían compartir Así y es. hacerle todas las preguntas. Amén. Alabado sea Dios para siempre y saber de una fuente directa Amén. Todas las cosas que debían ser. Así es, la gran diferencia es que entonces Jesús, para poder estar entre nosotros, tuvo que venir en forma de hombre. Aleluya. Porque antes de la entrada del pecado al mundo, Dios sí se movía entre los hombres, porque todavía no había pecado. Así. Pero ya para este entonces, Jesús, Dios viene encarnado en Jesús, a través de Jesús, a vivir con nosotros, a vivir en la humanidad, pero en forma de hombre. Pero Dios. aún así, el Señor decía que iba a estar en medio del pueblo. Así es, y estuvo y está. Y estuvo en el medio del Y pueblo, está. aunque no estuvo de forma Así visible. es. Alabado sea Dios para siempre su presencia. Pero no limpia. les abandonó, nunca les abandonó. Y Dios estuvo siempre pendiente y Dios siempre estuvo dispensación tras dispensación, porque el amor de Dios por sus hijos, por su creación, no quedó ahí. Nosotros a veces como padres, nosotros batallamos con nuestros hijos, las personas que tienen hijos en diferentes vicios, en diferentes actitudes negativas. Los padres tienen una lucha terrible porque amamos a nuestros hijos, pero llega un momento en que nosotros tenemos que entender, pues mira, que sea la voluntad de Dios en la vida de ese muchacho. Aleluya. Dios a la humanidad nunca lo abandonó. Dios tuvo, a pesar del pecado, a pesar de ser nosotros los responsables, estuvo Dios en la antigüedad, dispensación tras dispensación. Le daba una, no funcionaba. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre eran que de continuo el mal. Pero el amor de Dios no se limita a permitir que el diablo haga con nosotros, su creación, lo que él quiere. Bueno, de hecho la palabra dice que con amor eterno te Nos ama. ama, Bueno, saludo, aleluya. mira la pantalla de vez en cuando. Sí. Saludo a Magdalena Sánchez y también a Fernando Santana, él nos están viendo. la que el Señor le bendición de bendiga Dios sea para cada uno de grandemente. ustedes. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del ministerio de Jesús en Capernaum y vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice Amén. la palabra de Dios que entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, o sea, el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente se asombraba de su enseñanza o su doctrina porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les ha ordenado incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano, la ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y ella comenzó a servirles. Aleluya. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a las puertas. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Aleluya. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Alabado sea el Bendito el que Señor vive por los siglos por de los los siglos. Amén. Es una palabra poderosa que hemos leído en la Así mañana es. de hoy, que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Esperamos que usted analice el contenido de lo que estamos compartiendo y que compartan el video. Amén. Entrando Jesús en Capernaum, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Jesús caminaba de ciudad en ciudad, Sí, sí. llevando lo que es la palabra del Señor, porque ese era parte de su ministerio. Aleluya. Jesús vino para sanar, para salvar, específicamente para salvar a lo que se había perdido, porque cuando nosotros nos adentramos en las Escrituras nos damos cuenta, Jesús sí sanaba, pero el ministerio, el propósito esencial de Jesús ha sido, es y será salvar No, y las vidas. pregonar la palabra de Dios. Amén. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Cuando Jesús pregonaba la palabra del Señor, lo hacía con entrega, porque estaba hablando de él mismo, y de hecho eso lo dice en Juan, que cuando él habla de sí mismo habla, porque él es la palabra. Entonces, cuando usted llega a un lugar, vamos a decir que usted llegue a una nación extraña, donde quizás no conozcan su idioma, usted tiene que tener un intérprete, ¿verdad? Y usted va a llevar algo, usted va a ofrecer un producto, usted tiene que tener el intérprete, pero el intérprete tiene que estar bien diestro, para poder hablar de ese producto que usted va a hablar. Y si es una persona que entiende nuestra lengua, de todo modo usted va a hablar, pero usted tiene que saber entrar para poder dar a conocer el producto que usted está ofreciendo. No necesariamente para describirlo Exactamente. con todos sus detalles, Así y que la es. gente pueda comprender la calidad Amén. de lo que se le está ofreciendo. Entonces, así es. Jesús viene al mundo con el propósito de salvar a la humanidad, a buscar y a salvar aquello que se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Cuando algo se ha perdido es porque en algún momento estuvo en el lugar correcto. Se salió de los parámetros. Se salió de los parámetros, porque quiere decir que en algún momento estuvo en el lugar correcto. Ahora, lo lindo es que cuando Jesús se da a conocer, aquí, desde que empezó su ministerio, está en la sinagoga, y comenzó a manifestar el poder, la autoridad que tenía del cielo. Así es. Y la gente comenzó a ser sanada, Amén. había milagros, señales y prodigios. Entonces la gente comenzó a asediar a Jesús, la gente no lo dejaba tranquilo. Eso era día y noche. Amén. En este texto bíblico podemos discernir por el Sí, Señor. contenido que nuestro amado Señor tuvo poco reposo. Amén. A lo mejor alguien te cuestione porque tú te levantaste temprano a las 5 de la mañana, te fuiste a aliento, ahora estás aquí. Pues yo me levanto a las 5 de la mañana para irme a caminar. Aleluya. Pero, Entonces, si me levanto para irme a caminar, ¿por qué no puedo? pero tu amado Señor no tuvo reposo. No, porque él no dormía. Jesús Es estaba de momento día y de determinado, noche, sí. y en algunas ocasiones estaba tan agotado porque debemos entender que era humano. Y se dormía un ratito, pero ahí estaba el pueblo despertando, estaban los discípulos por las tantas necesidades que habían. Y el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, Como yo lo soy de Cristo. alabado sea Dios. De manera que nosotros tenemos en Jesús el maestro de maestros, Amén. el que hacía un esfuerzo infatigable para que la palabra de Dios Así fuese es. propagada y llegase a todos los hombres. Fíjese que usted mencionó que Jesús predicaba, los milagros acontecían, las vidas eran sanadas, libertadas de demonios y de espíritus malignos y de cuantas cosas hay, y cómo el pueblo le asediaba. Hoy día nosotros predicamos la palabra de Dios, la predicamos por la radio, la predicamos por este medio, la predicamos en la calle, se predica en la iglesia, en diferentes partes, y no acontece. La gente sabe que Jesús sigue sanando.
Entonces nosotros vemos... Pero a mí me gusta, para hacer un paréntesis ahí, un elemento que no puede ser pasado por alto. Cuando dice que la gente le asediaba y le extraía, había una voluntad de parte de la gente que escuchaba. Exactamente. O sea, que en estos tiempos, a veces la gente no se interesa por lo que tú le estás llevando. A eso iba. Pero aquí estamos viendo todo lo contrario. A eso iba. Que entonces ahí vemos que la gente era en libertad de sus condiciones malignas, llámese como se llama, enfermedades físicas, enfermedades espirituales, ceguera, parálisis, un sinnúmero de cosas eran libertadas. Pero la gente tenía la voluntad, la disponibilidad de llegar hasta donde estaba el maestro y recibían la bendición. Sin embargo, hoy nosotros predicamos la palabra y vemos que la gente está como si no estuviese escuchando nada. Ahora bien, cuando hay un camión por ahí del gobierno que está ofreciendo funditas con algunos artículos, usted ve la gente que incluso en estos tiempos que estamos, se supone... Porque la gente está más interesada en las cosas materiales. Exactamente. En los afanes de la vida. Amén. Aún ahora que se supone que mantengamos un distanciamiento social, usted ve la persona que cuando aparecen que están dando algo, están regalando algo por ahí, no se recuerdan, no caen en tiempo del distanciamiento social que debemos guardar. Sin embargo, no se amontonan donde se está predicando del mejor pan que puede existir. Pero ¿tú sabes por qué sucede eso? Porque la Biblia registra y dice que el hombre que no tiene a Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces, si está muerto, para mí, que caminan como zombies en el mundo, tú puedes estar predicando la palabra de Dios y ellos te pasan por el lado y ni escuchan la palabra. No, porque su mente está entenebrecida. Bendito sea Dios. Pero nuestro llamado es a seguir hablando de la palabra de Dios. Y es lamentable que ya es justamente en estos tiempos, como hablábamos ahorita al principio, de una persona anciana que ya tiene 80, 90, 100 años y dice que para ahorita, cuando ese ahorita lo que puede llegar es la caja para sepultarle, ¿verdad? Pero que para eso no hay que tener una edad específica. Todas las personas que estamos vivas somos como la flor del campo, eso dice la Biblia, que ahora estamos y ahorita no estamos. ¿Por qué? Porque algo puede acontecer. ¿Qué queremos decir con esto? Jesús está a la puerta y Jesús sigue llamando, Jesús sigue tocando, Jesús sigue salvando, Jesús sigue sanando. Jesús sigue rompiendo las cadenas, el Señor sigue haciendo las mismas cosas que hacía en aquel entonces cuando se movía con los discípulos, solo que hoy no lo tenemos presencial como lo tuvieron ellos, que podían tocarlo, conversaban con él cara a cara, intercambiaban palabras, pero de rodillas. Nosotros tenemos a Jesús de frente, el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar viendo a Jesús en su ministerio en Capernaum, cuando entró, el interés que él tenía marcado por la persona necesitada, por los enfermos, los poseídos por demonios, bendito sea Dios para siempre. De manera que vamos a tener muy en cuenta la compasión que tenía nuestro amado Señor por las personas necesitadas. Bendito sea Dios para siempre. A lo mejor tenían posesiones materiales, tenían, alabado sea Dios para siempre, propiedades inmensas y hasta cuenta bancaria o sus ahorros en aquel tiempo. Pero eso no quiere decir que no estuviesen necesitadas. Porque hay personas que tienen posesiones, tienen riqueza, tienen fortuna y a veces son los más miserables, los más infelices, los más infelices, la gente más necesitada espiritualmente delante de Dios. Bueno, de eso la Biblia habla, es que la palabra del Señor tiene ejemplo de todo, porque cuando nosotros miramos la historia de la Sulamita, aquella mujer que Eliseo llegaba a su casa, y nosotros vemos que la Biblia dice que cuando él a través de su siervo le preguntaba a ella de qué tenía necesidad, ella le decía que de ninguna, según la Biblia, de ninguna cosa tengo necesidad. Ella le dio a entender que era una mujer muy afortunada y que ella se movía entre los grandes del pueblo. Quiere decir que era una persona muy conocida, que era una persona famosa, que era quizá una legisladora, una persona de autoridad y poder. Y Dios estaba viendo una necesidad que había en su vida y el profeta también la vio. Sin embargo, ella expresó: pero no tengo hijos. ¿Qué quiere decir? Que en medio de toda la abundancia que el pueblo podía estar mirando en ella, ella callaba y no se lo había expresado quizás a nadie. Pero cuando le pregunta, ella dice: de ninguna cosa tengo necesidad, pero entonces ahí menciona eso que le estaba angustiando. Y más sobre todo cuando en esa época no tener hijos representaba era una maldición, una afrenta. Una afrenta, tanto para ella como para su marido. Ser estéril. Es ahí, claro que sí, era como una maldición. Entonces no podemos equivocar, porque vemos quizá a una persona que esté
con un buen hogar, una buena residencia, una buena fortuna, con propiedades como acaba de expresar el pastor, con muchas cosas que a nuestros ojos dan a entender la felicidad, la paz, la tranquilidad de una mujer, de un hombre, de una familia. No, lo que trae la verdadera paz al interior, a la vida de la persona, es tener a Jesús en su corazón. De hecho, lo dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque para muchos tener muchas cosas materiales puede ser la paz, la alegría, y voy a solucionar esto. Pero hemos escuchado testimonio de muchos poderosos, aleluya, a través de los diferentes medios, que han dicho cómo han ido subiendo materialmente, cómo se han ido enriqueciendo, y que según obtienen una cosa, dicen voy a obtener esta otra, pero que cuando van obteniendo todo aquello que han mencionado, humanamente hablando, se dan cuenta al final que no son felices, que hay un vacío muy dentro de ellos. Entonces ese vacío solamente lo llena Cristo. Óigame, cada cosa tiene su lugar. Ahora, el mundo ha cambiado tanto, y la desconfianza que se ha generado en el hombre es tan grande, que ahora para estos tiempos, tú oyes hablar, por ejemplo, de que la gente tiene que llevar un acto notarial con una declaración de los bienes que posee, si va a administrar o va a dirigir, porque ya el hombre no confía en el hombre, no, producto de la actitud pecaminosa. Aleluya. Pero ¿quién ha buscado eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos, porque si una familia, ¿qué decía usted? Hablábamos ahorita tras bastidores de la confianza que le tienen a usted sus pastores allá en Estados Unidos cuando usted va, cómo lo tratan con mucho cuidado, con mucha... ¿Por qué? Porque usted ha sabido ganarse ese respeto, usted y su esposa han sabido ganarse ese respeto de que le den confianza en su casa. Ahora bien, como debe ser. Pero si ustedes entran por allí, como dice el refrán, como Juan por su casa, abriendo nevera, sentándose en la sala a ver televisión, ubican sus piernas donde mejor les parezca, donde más cómodos se sientan, se ponen sus manos acá, toman el control, como que llegaron a su casa. ¿Por qué tú dijiste Juan cuando la gente siempre dice como perro por su Pedro casa? por su casa, Juan por su casa también se dice. Okay. El personaje mencionado es lo de menos. Vamos a decir como dueño de casa. No, lo que pasa es que yo nunca decía Juan ni Pedro, sino como perro. Okay. Como perro por su casa. Así ni Juan ni Pedro se sienten mal. Bendito, pero como un dueño de casa. Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez que esas personas oigan que usted va para Estados Unidos, van a decir, van a buscar de alguna manera una excusa, porque usted no supo comportarse. Entonces eso es lo que pasa ahora, que cuando una persona va a ocupar un lugar en el gobierno, pues tiene que repetir y especificar. ¿Por qué? Porque se han... Bueno, un artista famoso que se metió en rojo y está caliente como con mucho género humano, porque habló de que los pobres no podían ocupar posiciones importantes. Sí. Entonces dijo que usted no puede poner un gato a cuidar la carne. A cuidar la carne. Porque fácilmente se la come. Pero vamos a seguir con lo que tenemos. Los primeros días del ministerio de Jesús en la tierra, lo primero que hizo Jesús fue repetir lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Se ha cumplido el tiempo. Los ciegos tienen muchos problemas. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Se ha cumplido el tiempo. Y mucha gente pues, quizás dirán en estos momentos, y en cualquier momento no lo dice, pero esa palabra, ¿cuántos miles de años tiene? Pero ¿cuántas personas en estos momentos se le está cumpliendo el tiempo, que están tirando su último suspiro en este mundo? El tiempo... Hay unos cuantos. ¿Cuántas personas ayer le predicaron el evangelio y dijeron más adelante y hoy amanecieron muertos? ¿Se le cumplió el tiempo? Se le cumplió el tiempo. No mida el tiempo. En el tiempo en que se dijo, es el tiempo tuyo. Porque esto es individual, la salvación es individual y tu tiempo es tu tiempo. Y tú no sabes cuál es el tiempo tuyo, ni cuál es el tiempo de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Pero tú tienes que trabajar con tu vida por el tiempo, porque puede terminarse ahorita. Como estoy hablando de tiempo, y supuestamente hoy tú no tienes mucho tiempo, desde el versículo 21 al 35 vamos a estar considerando 4 puntos interesantísimos. A saber, primero, que Cristo enseñaba. Cristo libertaba a los poseídos, aleluya, sanaba a los enfermos, amén, pero también se retiraba a los lugares solitarios para fortalecerse. Así es.
alabado sea Dios para siempre espiritualmente y mantenerse lleno de Dios. Un mundo Amén. pecaminoso, lleno de espíritus malos. Alabado sea Dios para siempre. Sabemos las guerras que se levantaron contra Jesús, inclusive dentro de los suyos. Amén. Porque la palabra dice que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Le rechazaron. Así es. Fueron sus opositores. Amén. Y dijeron, no importa que lo maten. Claro. Yo te voy a decir... Eran parte del pueblo. Usted me va a decir, pero la Biblia no dice eso. Mire, cuando ellos dijeron, crucifíquenlo, y dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos, estaban diciendo, a nosotros no nos importa que lo maten. Amén, claro, definitivamente. Sí, pues su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Hagan lo que ustedes quieran. Que eso a nosotros nos importa un bledo. Eso es así. Un bledo definitivamente no nos causa ningún tipo de angustia ni de malestar. No. Él no vale nada, él no es nadie. Exacto. Él no es nadie y definitivamente así fue, la sangre cayó. Mira, yo siento La presencia. sangre cayó sobre ellos. No, y sigue cayendo. Y sigue cayendo. Por amén. eso, todas las penurias, todas las dificultades que ha tenido el pueblo de Israel. Así es. Porque ellos pidieron que la sangre... Que cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Oye, si no ¿Y fuera cómo por te la va a pasar? misericordia tan grande, Bueno, todos hubiésemos sido y por la consumidos. promesa que el Señor hizo a su pueblo, Así porque es. aún así hay promesa para ellos. Claro, por el amor de Dios y que Sí. el Señor no miente. Aleluya. Y Jeremías lo reconoció, porque Jeremías dijo, mira, por su misericordia. No hemos sido consumidos. Hay un remanente que está firme y por su misericordia no hemos sido Así consumidos. es. Gracias a Así las personas que están dándole like, que están dando ahí manitas azules, a Dios sea la gloria, Dios les siga Aleluya. bendiciendo en la mañana de hoy. Mire, todo lo que ocurre en este pasaje bíblico de la lección que estaremos considerando sucedió un día de reposo. Ujú. Y eso trajo mucha controversia, Cristian. Sí, porque los maestros de la ley estaban enfocados solamente en ese día de reposo. Aleluya. No estaban enfocados, ellos no estaban enfocados en hacer el bien de ninguna manera. Las liturgias y todo su reguerete de cosas que ellos hacían. Mientras él estaba enseñando todo estaba Oh, bien. claro. Pero cuando comenzó la sanidad, Cuando empezaron las manifestaciones del Espíritu Santo, aleluya, cuando empezó el Señor a glorificarse a través de las palabras que mostrar su dijo, gloria. a mostrar su gloria, ahí fue que a ellos les subió, que fue la ira, el celo. ¿Por qué? Porque con ellos no acontecían estas cosas, estas maravillas. Y el pueblo estaba mirando eso. Porque cuando usted va a un... ¿Qué sucede con un médico de pueblo? Vamos a decir que hay un médico de pueblo en la salida del Ceibo y hay un médico de pueblo ubicado en la salida de San Pedro. Exacto. Pero el médico que está en la salida de San Pedro es un médico que tiene amor por las vidas. Exacto. Y las personas que van allí, él si no tiene, vamos a decir como las claras, las mellizas, que esas mujeres, si una persona no tiene el dinero para la receta, a ella le dan el dinero para la receta. Hay un médico con vocación y un matasanos. Así mismo es. Entonces este médico con vocación se va a poner todo su empeño por atender a las personas, por ayudarle con el medicamento, e incluso si no tienen, ayudarle a que les consigan. Aleluya. Y las vidas que van allí vienen contentas, vienen atendidas como seres humanos, tratadas como personas que son, y los remedios la medicina que le dieron le hacen efecto y son sanadas, la voz se corre. Aleluya. Entonces, ¿qué va a pasar con el matasano que usted dice que está por allí, por la otra salida? Su oficina, van a haber 2 personas, él y la secretaria. Santo Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Usted cree que va a estar contento? No, va a buscar la manera de desacreditar al que está allí abajo, al que está en la otra esquina, al que está haciéndole bien al pueblo. Y esto es lo que acontecía aquí. Ellos eran los religiosos, los maestros de la ley, los que estaban allí, los conocidos. Jesús llega de momento, pero le tumba el quiojo a ellos. Está enseñando, en Capernaum está enseñando. Pero lo lindo, te voy a dar un dato. Saludos para Cesarina Marcelino. ¿Qué dice ella, Claudia? Dios les bendiga, familia. Aleluya, sí, esa es mi prima. La bendición de Dios siempre ella. Que mientras estaba enseñando, había un hombre poseído por un demonio. Por un Dando- demonio. Pero Aleluya. el diablo estaba metido en la casa. Claro que sí. Pero él no se manifestó ni daba voces antes. Porque ¿para qué si le están alimentando tranquilito? El que
que viene a expulsarlo de ahí es Jesús. Alaba. Entonces posiblemente en muchas casas estén con una apariencia de que todo está tranquilo, de que todo está bien. Que todo está Lo que bien. pasa es que mientras tú no le dejes saber al diablo de que tú necesitas a Jesús, de que tú quieres que Jesús viva en tu vida, él va a estar tranquilito No, y no te va a hacer de la ruido. autoridad que tú has recibido Amén. de parte de Dios por la Amén. palabra. Él va a estar ahí tranquilito porque como parte de la familia, porque tú le estás alimentando, no te estás metiendo con él, los estás engordando en tu vida, porque el enemigo ¿qué hace? Todos los días te pone a hacer cosas peores, a desagradar más a tu vida, a desagradar más a Dios, a hacer cosas negativas y tu mente no lo entiende. Cuando tú eres una mujer de Dios y eres un hombre de Dios, donde tú vas, tú incomodas. Claro que sí. Y los demonios se alborotan. Se alborotan porque óigame, cuando hay una persona con, yo padezco de sinusitis. Aleluya. Y cuando llega una persona con un perfume extraño, a mí se me alborota todo el dolor de cabeza, me pone mal. Eso pasa con la Y unción. tengo que irme de ahí. Me tengo que mover. Eso pasa sí, con la unción. Entonces eso pasa con la unción. Cuando una persona llena del poder y de la autoridad de Dios llega donde hay personas que están endemoniadas, ahí el ambiente se transforma. Aleluya. Se transforma porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Ahora, lo raro es que el demonio estaba dando voces. Y dijo lo que quizás muchos no se dieron cuenta. Este es Jesús el Nazareno, el Santo de Dios. ¿Por qué vienes a molestarnos? Aleluya. Estamos tranquilos aquí. Santo. Estamos gozosos en esta familia. Hacen lo que nosotros queremos. Si le digo que vaya, que le dé una pecosa a la esposa, se la va a dar. Ni cuenta se da que No estamos se da aquí. cuenta, amén, no se da cuenta. Cuando puedo inducirlo a que vaya a violar a su hijo o a su hija, lo va a hacer tranquilito. Aleluya. Cuando le digo que haga malas palabras, que diga malas palabras, cuando le ordeno de una manera sigilosa, tranquilita, a que cometa toda clase de delitos. O lo suban al hace. altar en la sinagoga en fornicación, Amén. en adulterio. Lo hacen Han tranquilito. mentido, han hurtado. Así es. Alabado sea Dios. Nadie discierne lo que está No, pasando. amén. Los Bueno, tengo ahí en mis manos. Bueno, pero apareció Jesús de Nazaret a molestarme. a molestarnos. A sacarme a la luz. Y el demonio se increpó. Se puso de una manera que no mató a Jesús porque no podía. Se molestó. Se no, molestó. no podía, dice. Se molestó y lo confronté. ¿Para qué viene a ¿Para qué viene a atormentarnos? atormentarnos? Antes de ti. Aleluya. Sí, porque ellos saben que tienen su tiempo. Aleluya. Pero cuando llegue ese tiempo, ellos quieren llevarse unos cuantos con ellos. Alabado sea Alabado Dios. sea Jesús. Bueno, vamos a leer el versículo 26 y 28. Entonces, vamos a estar leyendo el 26 y 28. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Que es la parte que continúa en esta. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les ha ordenado e incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Estaban Fíjese lo que- sorprendidos. Claro, Anonadados. claro. Óigame, si estamos todos ahí tranquilos, conversando en la sala, con una copa, con un platito lleno de cuanta drogas hay, y están todos ahí como una gran familia que se llevan bien, como un grupo de vecinos reunidos, contentos, y no hay razones para esto, pero el centro de esa reunión es el mismo diablo. Pero recuerda que Entonces, estaban en la sinagoga, en sí, Capernaum. pero no estaban no tenían la unción de Dios. Lo menos que tenían era nada relacionado con el Señor. No había Estaban visión. ahí llenos de pura apariencia. O sea que se molestaron cuando dije, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido el Señor Así es. para dar vida a los... vista a los ciegos, salud a los enfermos, para llevar libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel, a los presos de las prisiones, bueno, a los presos que están endemoniados, a las personas que están presas, oprimidas por Satanás y sus demonios. Esa palabra fue fuerte, parece ¿Cómo que sí fue fuerte? ¿Cómo que sí fue fuerte? Que venga alguien a tumbarle el kiosco, porque eso fue lo que Jesús hizo allí. Porque Jesús, por libertar tu vida, oye, ¿me saben que en Isaías dice, en una parte de Isaías dice la palabra, al mundo daré por tu rescate? Pero, Jesús hace lo que tenga que hacer cuando usted está dispuesto a poner su vida en la mano del Señor, cuando usted está dispuesto a vivir para Cristo, a quien Él tenga que moverlo, mueve. Por la pregunta para salvación ti suya. aquí, pregunta para ti, ¿cómo tú crees que se habrá sentido ese hombre que estaba poseído por el demonio?
cuando ese demonio le abandonó? Bueno, libre. Porque el demonio le abandonó porque Cristo estaba ahí para entrar. No, porque el demonio no se fue hasta que el Señor nos ordenó. Amén. Sal de él. Sal de él. Y no le dio tiempo a que hablase, porque No. ahora ni le preguntó ni cómo te llamas. Eso- Ahora la gente le está preguntando a los demonios, dime quién eres tú. No. Para saber si te saco, te dejo ahí. Esa es una cosa de la que yo totalmente difiero. Yo no tengo nada, y usted sabe que se lo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo ninguna conversación que tener con demonios. Yo no tengo que preguntarle a demonios. Diga conmigo, yo no hablo con el diablo. Yo no hablo con el diablo, yo no tengo nada que hablar con él. Bastante que hablé por 33 años. Sin darme cuenta, hablé mucho con él, porque si no tenía a Cristo en mi vida, él era el que me Dios. gobernaba. Aleluya. Así que yo hablé por 33 años con él. A mí no me interesa hablar ni con Satanás ni con sus hijos, que son los demonios. A mí me interesa hablar con Cristo. Con Cristo. Entonces, hoy día, como usted dice, hay muchas conversaciones. Y dime cómo te llamas, y qué haces, y cuántos son. Olvídese de eso. Si usted verdaderamente tiene noción, échalo fuera con todos sus hijos, con todas las raíces. Sí, que se vaya Con todo. todas sus raíces que tiene, que he venido a destruir. Échalo fuera. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Para qué conversar? Ahora, lo lindo es que el Señor no hizo ningún exorcismo. No. Autoridad. Solamente dio una orden. Autoridad. Te vas. Te vas de él. Sal fuera de él. Si no le dio importancia a la No. conversación. Porque a veces, yo no sé si tú notas que cuando alguien viene dándote escoba, alabándote, no, pues tú eres Jesús de Nazareno, el Aleluya. Santo de Dios. El santo, sí, señor. ¡Ay! Ya comenzamos a aplaudir. Anda, qué bien, estás reconociendo Amén. mi potencial, los Así méritos es. que tengo. Sierva, pero varona o varón de Dios. De hecho, yo le digo, a mí no me gusta mucho que me estén que no, que tú haces, no, yo no hago nada. Aleluya. Yo no hago nada porque si en un momento dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, por causa de mis acciones, se va de mí, ¿qué puedo hacer yo? Hay una, No puedo hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, el grande es el Señor. hay una enseñanza que habla de que los demonios no salen así, sino siguiendo la indicación del Señor. Según Claro. Mateo 17:21, que no vamos a estar leyendo, invitamos a la gente que nos está viendo a que busquen Mateo 17:21. Alabado sea, inclusive hay demonios que no salen sino es con oración, Con oración y ayuno. y ayuno. Y hay Eso que lo dice estar el Señor en su preparados. palabra. Bendito sea Dios para Amén. siempre. De manera que nosotros debemos alimentarnos bien con la palabra, debemos estar nutridos, pero Bueno. también debemos vivir una vida de íntima comunión Dios. con nuestro amado Señor. Bueno, el Señor dice en su palabra, someteos pues a Dios. Sí. Resistid al diablo y de vosotros huirá, porque a veces nada más escuchamos, resiste lo que tú puedes. No, para resistirlo hay que estar sometido. No es que no fallemos. Nosotros como iglesia no es que no fallamos. Nosotros fallamos y constantemente fallamos. Pero no se supone que pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Eso es. Es tener una relación con Dios, buscar esa conexión, buscar ese perdón, de rodillas, con lágrimas en los ojos, con un corazón contrito, buscar ese perdón y para mantenerse lleno de la presencia del Señor, para que cuando usted le diga a un demonio te tienes que ir, que se vaya. Oye, hay creyentes que... Parece, bueno, eso soy yo diciendo, aquí inventando, que ese hombre asistía a la congregación Todos los y lo días. tenían como un loco, ya, Ah, maquinado. Y nada sucedía. De repente, el loco, cuando salió el demonio de él, la gente como que parece que lo vio en su capale, que todo estaba bien, y hablando, ¡ay, gracias Señor por el poder y lo que tú hiciste! Mira cómo me siento, Amén. estoy lleno de Dios, ahora soy un hombre nuevo. Y eso provocó que la fama de Jesús, se regara por todas las aldeas, por todo el pueblo, Galilea, por todo el área, todo lo que había, por sí. toda el área. alabado, y la gente quedó impactada. Quedan impactadas. así Alabado es. el que vive No, y por eso. reconocieron, oye, ¿qué pasó? Una nueva enseñanza. ¿Por qué una nueva enseñanza? Porque hay una vieja enseñanza que no nos ha dado efecto. Oye, con la vieja enseñanza que hemos estado recibiendo no hemos visto acontecer nada de esto. Vamos a ver que Jesús a partir de ahí, cuando sanó, liberó a tal hombre que estaba endemoniado de la sinagoga, entonces decidió hacer una visita a la suegra de Pedro. Tan pronto como salieron, el versículo 29, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle.
Aleluya. Tremendo. Sí, Señor. A Dios sea la gloria. Mira, ahí no, fíjese que la palabra nos dice que empezó un escándalo y a patalear, porque a veces para invitar a una persona en la iglesia tiene que tener buenas losas puestas allí. Del pataleo que hace mucha gente y sin autoridad. Que la casa de Pedro fue convertida como en el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Aleluya. Había buena confianza entre Pedro y Claro. Jesús. Aleluya. Ahora, yo no sé por qué la gente muchas veces se sorprende cuando oye decir que Pedro tenía una suegra. Bueno, porque tenía esposa. Tenía su mujer. Si estaba viva, significa que estaba viva. Tenía una Claro. sí, eso significa que él estaba casado. Amén, claro. Alabado que si nosotros buscamos, que sería bueno buscarlo, dice más adelante, Pablo haría referencia a la esposa de Pedro que está en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Para no dejar ningún cabo suelto, en esta es una Biblia que yo voy, esa no, le di a la que no es. Exactamente. Vamos a buscarlo por ahí. Alabado sea el nombre poderoso. No, la Biblia. Aquí tú la tienes, hija mía, ahí. En Primera de Corintios. Sí. Primera de Corintios. Ahí está. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Se está reclamando. Exacto, parece que sería que lo criticaban. O sea, que lo criticaban. Lo cuestionaban. Lo cuestionaban. Y este hombre con esa mujer. Amén, amén. Aló. Quizás era una muchacha bonita, como fuera, pero él está hablando ahí de un derecho que tiene como cualquier otro hombre de andar con una mujer. Óigame, a lo mejor, para que usted vea cómo es la vida, a lo mejor si hubiese andado con otro hombre, no le dicen nada. No, porque así es la cosa. El asunto es que él está diciendo que tanto él como los demás tienen derecho. Tenían derecho a tener pues su claro, es que eso es verdad. Porque el sí. que quiere quedarse solo, dice el apóstol Pablo, el que entiende que tiene la autoridad sobre su cuerpo para mantenerse solo, pues mire, quedarse solo si así lo ha decidido. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el celibato entre los ministros pues claro. en la primera iglesia estaba muy lejos de esa congregación. No, totalmente, eso es en contra del Señor. Si una de las primeras órdenes del Señor en el principio de la palabra del Señor es que se unan, que se casen, a la primera pareja Dios le dio esa orden. O sea, no es bueno que se el hombre casen, ¿no? Y más adelante dicen en varias ocasiones que no es bueno que el hombre esté solo. Que era mejor que se casara. Exactamente. Para estarse quemando. Entonces, ¿tú te imaginas una gente viendo a un hombre y una mujer andando juntos para arriba y para abajo, de que besuqueándose, tocando, de que quemando delante de la gente? No, que ellos lo que son amigos, ellos no son pareja de Dios, pero los amigos no hacen eso. Para estarse quemando, mejor cásense, porque a veces no está pasando nada, pero damos motivo de que las personas hablen. Aleluya. Y al dar motivo de que las personas hablen de alguna manera, somos responsables, porque tenemos que cuidar nuestro testimonio. Entonces, pues él tiene un derecho, la palabra habla en tantas partes del derecho a casarse. Vuelve a la Biblia para que chequemos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Bendito sea el nombre Primera de poderoso. Timoteo 4.3. Para fortalecer el concepto, 4.3, desde versículo 1 al 3, para que tú veas. Okay. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hello. Aleluya. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido Dos la verdad. elementos importantes ahí. Dejamos los alimentos de lado, porque nos está interesando lo que tiene que ver con el celibato, con el matrimonio, que hasta fue condenado por los discípulos de la primera iglesia. Estaban reprendiendo y decían no. Vamos a Y están decir, calificando como una doctrina falsa y doctrina de demonios cuando se prohibía al hombre. vamos a decir que los discípulos no dijeron nada, son hombres, fueron hombres. Aleluya. Óigame, es el Señor quien dice desde sus inicios, vio que Adán estaba solo, creó a la vaca y le crió a su toro para que también ellos también se procrearan.
a cada uno de los animales. Cuando ve a Adán solo, triste, languideciendo por allí, cada animal con su parejita gozándose. No es bueno que el Y hombre él tesoro. solo, triste. No es bueno que el hombre tesoro. Haré pues ayuda idónea para él. Le creó a una mujer. Aleluya. Y le da la orden de que se casen, de que se unan y que se multipliquen y de que llenen la tierra de ellos. Entonces, ¿cómo va a ser que alguien pueda tener en su mente como verás que los hombres no se casen? Entonces, ¿cómo vamos a tener mundo? ¿Qué iba a pasar entonces con el mundo si los hombres no se casasen? Parte de la doctrina de los postreros tiempos. Pues, amén, amén. Eso es totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué hemos tenido tantas noticias adversas, tantas noticias aberrantes de cosas que sabemos y están en los medios, están en la historia? No es que uno tiene que esconderse para decirlo, no, lo podemos decir público porque son noticias obvias ante los ojos de todo el mundo. De tantas situaciones que han pasado con estos hombres que se niegan a casarse, a hacer la cosa como Dios manda, pero en su cuerpo hay una necesidad fisiológica porque eso lo creó, porque Dios lo hizo así. Eso apetito, entonces, eso fue entonces creado por ¿qué ha Dios, así. pasado? Han estado con las otras que se visten como de una manera, con una apariencia de una piedad. Entonces, entre ellos pasan un sinnúmero de cosas y sabemos por la historia anterior, en la historia romana, en los libros, uno lee y se da cuenta de las cosas que pasaban, pero las cosas que han salido a los medios, las noticias que han sido publicadas. Bueno, pero deja eso ahí, porque la palabra de Dios es tan pesada y es tan contundente que después que se condena el hecho de que estén prohibiendo que el hombre se case, dice que es mejor que se case para que se esté quemando. Que eso es lo que ha entrado Porque mucho. ahora, ¿qué yo entiendo? Que hay un problema. Porque el problema es que hay muchos que se casan, pero también se siguen quemando. Se siguen quemando en otras cosas también. en eso es lo mismo. mismo. Hay gente que no se quiere someter porque cuando dice es mejor que se casen para que se estén quemando, Ay, no, que se estén es quemando. dándole solidez al matrimonio. Amén. Es a la familia. Exacto. Alabado sea Dios. No es para que tú estés mirando a una tercera No. o a un tercero por ahí, No. porque entonces si tú te estabas quemando cuando estabas solo, No, le está quemando doble. no, te está cogiendo candela. Sí, porque te está chicharrando en el fuego. amén, porque Bendito. antes que se estaba fornicando, entonces ahora está fornicando y adulterando porque eres un hombre o una mujer No, casada. no, y a lo mejor Dios entendía, bueno, es que tiene una necesidad Tiene una grande, necesidad, que amén. no puede, pero ahora tiene ahí quien le resuelve Así ese es. problema. Y la palabra manda a alimentarse tomando el agua de su propia fuente, de su propio manantial. Aleluya. La que tú escogiste y yo confirmé, y esa es la persona que tú tienes ahí, con esa es que debes disfrutar de la vida matrimonial, de esta vida sentimental en pareja. No, Proverbio dice, ¿por qué han de derramarse sus manantiales por la calle? Y Así tú estás es. Con la mujer ajena, Amén. qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto. Así es. Bueno, vamos a seguir con el versículo 30 y 31. Bendito sea Dios para siempre, donde la suegra de Pedro es sanada. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay un asunto ahí que la gente todo lo ve. Yo tuve una vez un estudio, todo lo ve como un demonio. Y dicen que hecho fuera el demonio de fiebre, el demonio de dolor de cabeza. Enfermedades. Pero ellos hay enfermedades Que no son y demonios. hay espíritus Amén. malos. Si tú me vas a decir que porque tú tienes un dolor de cabeza o tienes una gripe, fuera el demonio de gripe, pues tú vives endemoniado todo el tiempo. Exactamente. No, ellos hay Hay enfermedades resfriados, que no son sí, demonios. Eso es así. situaciones, claro, condiciones de salud que llegan a nuestras vidas porque estamos en Aleluya. este mundo de pecado. 29 y 30. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. O sea, inmediatamente Jesús toca algo. Nosotros también sabemos que cuando la mujer del flujo de sangre no tocó, porque en este caso Jesús tomó la mano de esta mujer. Quiere decir que fue mano a mano. Ahí pasó esa autoridad, ese poder, milagro sanador de Jesús a esta mujer. Pero cuando la mujer del flujo de sangre tocó que el manto, porque Jesús es poder, Jesús es autoridad, Jesús es liberación, Jesús es la ayuda que necesita todo ser humano. Vive Jesús. Entonces, él transmitió salud a la suegra de Pedro y fue sanada, pero no, fíjate, no se quedó sentada, pastor.
Inmediatamente salió y le servía. Aleluya. A lo mejor fue gozosa. Oiga, tú sabes lo que tener una fiebre, tener un dolor de cabeza, sentirse sumamente mal y de buenas a primeras recibir la sanidad. Usted no va a levantarse a servirle a esa persona, a ese ente que le brindó la ayuda. Ella se levantó, fue a la cocina, le servía, porque lo que se sirve está en la cocina, ¿verdad? Para los alimentos. Quizá le preparó una buena taza de café, un buen chocolate, un té, que yo pues, sabemos que esta gente usa mucho el té. A lo mejor le preparó tremendo té, lo que le preparara, pero le servía. Quiere decir que recobró ánimo, recobró fuerza, la fiebre se fue, la enfermedad se fue, pero tú sabes que hoy en tu casa tú también puedes recibir sanidad de parte de Jesús. Yo quiero que tú me leas Lucas, a partir del 38, capítulo 4, versículo. Yo siento como que es más dramático Lucas. Recuerde que Lucas es un médico. Ok, amén. El que de 38 a 39. Ok. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Esa es otra situación que vamos a estar Aleluya. hablando. Alabado sea Dios. Tú te imaginas tú ministrando toda una noche Aleluya. con una pela en el ministerio, y entonces hay que de madrugada Sí, Señor. se levantó de madrugada. Sí, así es. De madrugada, porque es que Jesús, Para ir a orar. para ir a orar, para ir a predicar la palabra, para ir a estar pendiente de las necesidades humanas. Oye, nosotros que se supone que seamos seguidores de Cristo, que seamos igual a Él en dispuestos al servicio, a veces no queremos ni a las 10 de la mañana ir a visitar a un enfermo. Ahora, hay dos aspectos que debemos considerar en la sanidad de la suegra de Pedro. Es que la primero, la sanidad fue Instantánea. Al momento. Bendito sea Es que Dios cuando por Jesús eso. llega lo transforma todo al momento. Eso es Por eso, así. pastor, hay muchas personas que pueden pensar, no, que yo he matado a tantas personas, que yo he hecho tantas cosas, es que los pecados míos son tan y tan y tan grandes. Óyeme, en el instante que tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús no es como los hombres. Además de instantánea, que ella fue notable. Tan notable. Que se levantó a servir. Alaba la cosa No es de que Dios. si estaba allí tirada sin fuerza, estaba totalmente débil. En ese momento fue sanada y fortalecida. Te fortalece. Es que Jesús transforma todo. Bendito Jesús sea. no es como un bizcocho que usted le saca un pedazo y ya le queda menos. No, Jesús lo puede todo. Y en un segundo transforma la vida de aquel que quiere ser transformado. Porque es el que quiere ser transformado también. Aleluya. Alabado Dios. Una enorme multitud de gente se agolpó. Vamos a ver versículos 32 y 33. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Él no dejaba que los Amén. demonios hablaban. Usted no tiene derecho a la palabra. No tiene de... Diablo, Aleluya. cállese. Cállese. Enmudece. Aquí está la autoridad. Sí, sí. La Aquí estoy autoridad. yo. Usted no tiene derecho que hablar, decir Amén. nada. Váyase de ese cuerpo. ¿Y qué puede decir los demonios? Es mío. Pero ¿con qué autoridad va a decir que es suyo si Jesús dijo que no? Alabado. Jesús te sea Dios. votó. Y cuando Jesús te vota, te vota. Mire, no, pero ¿quiere usted que Jesús no lo vote? Yo no quiero que Jesús me vote. El milagro de Aleluya. liberación en la sinagoga fue el medio, aleluya, por lo que todo Galilea llegara con personas enfermas de diferentes lugares, endemoniados, a fin de que Cristo los sanara y los libertara. Era una oleada de necesitados que se acercaba a Jesús. Mire, Pero la ventaja que tenían es que Jesús dice que a él venía, no le echaba afuera. no le echaba fuera. No, él lo Él libertaba. le resolvía. Le resolvía el problema que llevara. Aleluya. Porque ese era el ministerio de Jesús, era el propósito de Jesús. Hace un tiempo vi en un país, yo esto lo vi por Facebook, no recuerdo exactamente el lugar donde era. Lo que sí sé, y me vino inmediatamente a la mente, vi que la mar estaba expulsando hacia afuera muchos peces. Sí. Muchos peces.
Mire, y eso ayer un hervedero de personas, como aquello allí se llenó de gente con saco, con ponchera, con olla, con cuantas cosas hay, y la gente se tiraban, los muchachitos se tiraban al mar, y el mar expulsaba los peces, y las personas cogiendo y cogiendo y cogiendo, y según se regaba la voz, llegaban más y más y más y más personas, y yo mientras miraba, inmediatamente me venía a la mente Jesús. Santo. En aquellos tiempos, como cuando se regaba la voz por el área de que allí está Jesús que sanó un paralítico, que es justamente lo que estamos hablando hoy, cómo la gente llegaba, y la gente que llegaban allí eran bendecidas. Allí las personas que llegaban en esta historia que estoy contando, que vi, la gente eran bendecidas materialmente porque recibían el alimento del día y quizás para varios días. Santo. Pero donde está Jesús, nosotros debemos procurar llegar para recibir el alimento de toda la vida. Sí, sí, sí. Porque es el alimento de toda la vida, el que permanece para siempre. Y Jesús se encarga de abrirnos puertas para el alimento físico, dice para que la salud, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Y si nosotros verdaderamente nos enfocásemos en entender que eso es real, que es verdad, que Dios abre puertas de una manera que usted no se imagina. Yo soy testigo de eso, como dice el coro, yo soy testigo del poder de Dios. Pero yo soy sabes, testigo de la manifestación de Dios en mi vida. Tú sabes las consecuencias que trajo esa acción de Jesús. Mientras Jesús estaba haciendo señales y prodigios, la gente se estaba sanando, los endemoniados eran liberados. En la religión oficial se fue como menoscabando, Claro. fue perdiendo su validez. Se fue opacando. Y la gente dice, bueno, pero tanto tiempo que yo estoy enfermo, asistiendo a esta iglesia, en esta religión, y no sucede nada. Ahora viene alabado sea Dios para siempre, un problema que yo tengo de 12 años, donde yo he gastado todo mi dinero. Amén. En todos los médicos y no pasaba nada. Una mujer encorvada, 18 años, torcía ahí. Así es. Alabado sea Dios para siempre. De repente aparece Jesús, Y un la hombre, derechita. el que estaba en el paralítico del estanque. Así, de 18 Betel, años ahí. torcido, 38 años. 38 años. 38 años dice, ese ahí. Dice, pero nunca, la iglesia no ha hecho nada por mí. Amén. No hay quien me ayude. Me han dado arroz, me han dado habichuelas, me han dado una fundita de vez en cuando. Pero sigo con mi problema. Pero el problema grande lo sigo la con carga que me agobia. Sigo con ella. No se va de mí. La mujer encorvada, lo mismo. 18 años. Hay cosas que son Sí, mejores así es, claro. que las cosas pasajeras y Amén. temporales de la vida. Y Dios nos la está ofreciendo en Y su de eso palabra. que hablamos hoy al pueblo, pastor. Aleluya. Que no, las cosas materiales son necesarias para todo, pero enfoquémonos en lo verdadero, En lo que es permanece. Jesucristo, que es lo que permanece, Por eso fue que Dios no améis al mundo, de las cosas que están en el mundo. porque el mundo y su deseo pasan. Y no es que usted ponga ahora lo que usted tiene, que usted venga y lo bote. No. Mantenga, pero recuerde que por sobre todas Su esas cosas corazón está no el lo Señor. ponga ahí. Sobre todas esas cosas está el Señor. No, su Amén. corazón no lo ponga ahí. Así porque es. tú puedes tener todas las posesiones materiales del mundo y el Señor va a seguir diciendo que qué haces tú con tener todas las cosas Y del perder mundo. mi alma. No hace nada. No tiene sentido. Bendito no sea el hace nombre sentido. poderoso. Alabado sea Dios. Bueno, Lidia, llegando a la parte final, al versículo 34, 35, vamos a leerlo en esta hora. Aleluya. Verso 34 y 35. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Todo eso pasó un sábado. Amén. Ese sábado fue uno de los sábados más cargados. Para por nuestro amado Maestro. Dios, sí, trabajó Amén. duro ese día. Así es. Bueno, de hecho, cuando los discípulos tenían hambre y se fueron a comprar pan, Jesús se quedó trabajando. Así y ellos es. le pusieron, parece que le hicieron un paquetico al Señor. Este es especial para el maestro. Esto es para el maestro, para que coma. Pero el maestro tenía Tenía otro plan, plan. propósito maravilloso. Y a lo mejor yo pensé, este se va a secar. Este hombre no va. come. No Dice, solo de no. pan vivirá el hombre. Dice, entonces no, pero dijo, no, es que mi padre está trabajando. Así es. Y mientras mi padre esté trabajando, también. yo le estoy siguiendo los Sí, pasos. Señor, yo también A tengo mi que amado trabajar. Señor. Amén.
que fue que me comisionó, Así es. me dio el ministerio, lo puso en mi mano para que yo honre su nombre. Así O es. sea, yo pienso que yo como pastor, usted como una sierva de Dios, Amén. Ministro del Señor, tiene que saber lo que Dios puso en sus manos. Así es. Si Dios puso un ministerio, ¿para que lo honre? Amén. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, si hay que trabajar duro, hay que trabajar de una manera ardua, como lo hizo el Señor ese sábado, Amén. que no solamente fue ese sábado, No, siempre lo que pasa es que la Biblia no dice todos los milagros de Jesús. Aleluya. Porque no hubieran biblioteca en los que le cupieran todas las cosas que dice Jesús. Resalta algunos con unos pero detalles. ¿qué detalle es importante? Que a pesar del arduo trabajo del sábado, la gente lo asedió, no lo dejó tranquilo. Ujú. Tuvo que en la noche trabajar Amén. en la casa de Y Pedro. seguía trabajando. Al otro día Y de madrugada, y todos los días el grupo estaba más grande, se acrecentaba. se levantó, Era más grande de la multitud. madrugadita se levantó y dijo, A reforzarse. sí, a buscar la A buscar del cobertura, la Señor. llenura. Porque Amén. recuérdense que vino como hombre. Así es. Bendito el que y vive por- necesitaba el respaldo de su padre para esta gran labor, para esta gran función. Fíjese, mientras usted hablaba de cómo Jesús cumplía con el plan, con la orden de su padre, y usted mencionaba los ministerios que a veces nosotros tenemos, de las cosas que el Señor nos manda a hacer, pensaba yo, qué gran privilegio, porque usted sabe los creyentes que hay en el mundo, hay muchos, usted sabe la gente culta, sumamente preparada en los diferentes ámbitos que hay en el mundo. Yo siempre le doy gracias al Señor, yo digo, wow, en una familia de 10, 12 hermanos, mi padre y mi madre, muchísimo, una familia grande en número, Dios me miró a mí. Y eso para mí es grande, porque pudo mirar a uno de nosotros y yo estar perdida por ahí. Eso. Pero me miró a mí. Entonces yo digo, según Jesús siendo Dios mismo, ¿cómo cumple a cabalidad con el ministerio, con la orden que Él vino a cumplir aquí? Entonces, qué privilegiado debe sentirse usted de que Dios, entre tanta gente que hay, le haya escogido a usted para darle una capacidad para predicar la palabra. Que Dios lo haya escogido a usted con una capacidad para enseñar y poner esa gracia y ese don en usted para enseñar. Que Dios lo haya escogido a usted para cantar. Que Dios lo haya escogido a usted para hacer lo que usted esté haciendo porque Él le haya escogido. Y a veces tenemos un problemita con el hombre y rápido queremos soltar lo que Dios nos dio. Óigame, ¿usted cree que eso es justo? Que usted esté pensando, no, la situación ha cambiado mucho, no, las cosas en la congregación no están funcionando, no, yo voy a soltar esto, pero déjeme decirle, si el pastor fue que le dio algo, usted se lo puede entregar al pastor nuevamente, pero déjame fue Dios. decirte algo. Cuando Bernabé y Pablo chocaron con la situación de Juan Marcos, Ujú. ellos no se apartaron No, del ministerio. claro que no. O sea, hubo un desacuerdo entre ellos. Sí, amén. Y Bernabé dijo, no, parece que creo que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pero Pablo no lo quería en el principio. Amén. Y Santiago, Insistía, Marcos se fue como por otro lado. Amén. Pero después Pablo estaba pidiendo que mándame a Marcos. Mándame a Marcos. Mándamelo. Ese Aleluya. muchacho lo necesita. Aleluya. Es posible que Marcos, jovencito, poca madurez, Inexperto. con poca experiencia, pasó por unas situaciones. Pero realmente damos gracias a Dios por lo que tú estás diciendo. Aleluya. Dios se fijó en nosotros, Así es. nos puso el ministerio de la reconciliación. Amén. Y nos ha puesto a nosotros porque nada de lo que ocurre por casualidad. Amén, Nosotros estamos claro. en este programa dándolo desde nuestra casa Así a través de es. las redes sociales. Pero la gente que lo sigue reproduciendo y lo siguen compartiendo, Amén. están bendiciendo y propagando. Claro que sí. Nosotros Claro que sí. hacemos lo que usted no ha podido hacer. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Dios está listo para que lo consuma el público que está Amén. en las redes sociales, tanto a nivel de Facebook como a nivel de YouTube. Así es. La bendición de Dios llegando a su casa. Así es. De Entonces manera- usted que tiene la facilidad de reproducirlo, usted lo hace y usted también está predicando. Porque si usted le envía donde solamente nosotros no con, podemos solamente enviar, con dar un clic amén, y compartirlo, está predicando. ya está predicando. Porque usted se está haciendo partícipe Eso es así. de esta palabra que el Señor nos da a nosotros la damos y usted la manda a otro, la envía y usted también se está haciendo partícipe. Porque nosotros no sabemos cuántas personas a través de este mensaje van a venir a los pies de Cristo. No, y cuando eso dura ahí, yo veo cuando rebota al año Al año. y dice
1.500 personas lo han visto y para mí es un Aleluya. placer. Oh, una bendición, porque entre esas 1.500, alguno que estaba apartado se reconcilió, alguno que el Señor estaba tratando en su corazón entendió el mensaje. E incluso práctica algunos la fueron palabra. sanados. Exactamente. Aleluya. Así Qué es. bueno, porque la palabra de Dios no retorna No retorna vacía. atrás vacía. Bendito el que Así vive es. por los siglos Y de los aunque siglos. sea por uno, nosotros tenemos que traer la palabra, porque yo soy una y Cristo, mire, esto yo lo personalizo. Aleluya. Cristo vino al mundo por mí. Digamos que nadie más lo quiera, yo sí lo quiero. Porque Él vino a buscarme, Él vino por mí. Claro. Y como Él vino por mí, y yo eso lo he entendido, yo lo respondo, y le he respondido. Y yo estoy satisfecha, contenta, feliz. Si hay algo de lo que yo me arrepiento de haber perdido 33 Y años, si te llama 10 veces, 10 veces voy a responder. aleluya. Claro que sí. Bueno, Cristi, hemos llegado a la parte final y yo sabía que aunque estábamos en esta mañana de pie aquí y a lo mejor tú estás pasando por una condición, tú vas a despedir el programa. Ahora el que va a orar por ti soy yo, Padre. Mira a tu siervo. Aleluya. Tú conoces su situación por la que está pasando. Yo ato, reprendo en esta hora Sí, Señor. y declaro liberación sobre su cuerpo. Sí, Señor. Satanás no tiene parte ni suerte. Cualquier Amén. situación que quiera poner en esta hora, Aleluya. yo ato, reprendo y declaro salud, Sí, infección, Dios. todo se tiene que ir. Sí, Señor. Padre, por la sangre del Cordero Aleluya. y porque tú lo prometiste, que todo lo que pidiésemos Recibo, Dios. en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Señor, a ti Sí, sería Dios, hecho. sanidad para Yo mi creo en cuerpo. salud total sobre En este el cuerpo. nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, Sí, en Señor. su vida. Amén. Padre, mira a la gente que nos está viendo. Si hay alguno enfermo ahí, Santo. que necesita salud Sí, Dios. o liberación, no Sí, Dios. importa la circunstancia o el proceso que está Aleluya. pasando. Sí, Dios. Yo ato, reprendo, Sí, Jesús. declaro liberación ahora, Señor, y sanidad. Amén. Pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos Sí, Dios. y libértalos. Para la gloria de tu En nombre. el nombre poderoso De Jesús. de Jesús. Amén. Amén. Antes de tu hacer la oración, recuerda que decíamos al principio que en este mes se está celebrando El mes de la Biblia. el mes de la Biblia. El domingo 27 Ujú. se estará celebrando en forma limitada. Tú sabes que con el asunto de la pandemia quizás no podamos marchar, quizás hagamos Así es. en vehículos, con familia, personas de confianza, se haga una mini marcha, pero se estará haciendo algo. Ahora, lo importante es que la gente entienda esto que yo estoy diciendo en esta mañana, para que tú despidas. Oye, La Biblia, mi libro especial. Y el mío también. ¡aleluya! ¡Gózate! ¡Santo! La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar. Bueno, dejamos la oración con nuestra Sí, hermana Señor. Cristi en esta Vamos a hora. despedir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú, Señor, nos ha permitido hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos respalda, Dios. Padre, te pido que siga ayudándonos, Señor, a hablar de ti, Señor, y hacer, Dios, lo que tú nos pones a hacer con entrega, Dios mío, aleluya. Porque, Señor, nada como servirte a ti, Santo. Señor. Padre, te pido, te suplico que bendiga a cada uno de los hermanos, de los amigos, cada persona, Señor, que nos ha visto, que ha disfrutado de este programa por las redes, Padre, que tu gracia sea con cada uno de ellos, donde hayan enfermos, con tu mano sanadora, Dios mío, restaura, Dios mío, salva, sana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, qué bueno, ya Gracias, hemos Señor. llegado a la parte final. Un placer para mí, el pastor Amén. Dios Lorenzo Morales desde Atomayor. Lidia Figueroa Trinidad, desde Atomayor. El próximo jueves estaremos en la presentación una vez más de este Amén. programa Tiempo Decisivo Así e es. invitándolo yo de manera personal para el sábado a las 10 hablando de los salmos. Así Aleluya. que no se lo pierdan. Aleluya, Dios le bendiga. La Biblia es la enseñanza de Dios para